trabajando de manera positiva, pues ya ahorita, por ejemplo, tenemos resultados de 17, ¿no? 17 y el promedio general se eleva. De todos los que están aplicando, el promedio general de la primera simulación, pues era 7.8, ¿no? Ya con los que se están sumando en este promedio se eleva a 8.1. Entonces yo creo que es así como un salto bastante positivo y agradable, ¿no? Porque individualmente pues tendríamos que revisar cuáles fueron las situaciones que se están presentando, cuáles son los errores que estamos cometiendo, pero en general creo que vamos para arriba. Y me da mucho gusto que estén considerando esos promedios, que los puedan estar comparando con lo que viene, ¿no? Si ya tenemos un resultado de 99, bueno, ¿cuánto nos falta también para poder avanzar hacia lo que estamos pretendiendo dar y tener como resultado para obtener nuestro lugar? ¿Sí? ¿Cuántos aciertos nos pide cada una de las escuelas de acuerdo con la, este, con la solicitud constante que puedan tener de alumnos y pues cuál es nuestro interés, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto porque sí veo avance, sí hay algunos errores, pero creo que muchos se están sumando. Claro que también nos encontramos con situaciones de 2, 3 gentes que no están trabajando del todo, ¿sí? Que no están dando los resultados que esperamos y que a final de cuentas la intención no es que aprueben este curso, sino que obtengan su lugar. Entonces, a mí me dio gusto poder comparar estas dos simulaciones y ver resultados positivos. Pues bien, nos habíamos quedado en la primera revisión, no lo quise dejar porque a final de cuentas también son situaciones que vamos a enfrentar. Dentro de lo que estábamos viendo, eh, ¿se acuerdan que nos quedamos por ahí de la pregunta 37, 38, ¿sí? De la primera simulación. Entonces, ¿sí lo tienen por ahí, niños? ¿Qué Niñitos. pregunta dijo? Pregunta 38 de la simulación de español, la primera, no la que presentaron la semana pasada, sino la anterior, pues, que les está hablando un poquito de lo que es la conjugación, Ya la vi, maestra. ¿sí? Pregunta 38. ¿Sí la tenemos? Es que creo que nos los había puesto en el chat el link para entrar a las preguntas. Ah, ok. Entonces, déjame ver. Israel, ellos pueden entrar a su revisión, ¿verdad? Israel. Ellos no, en la revisión, haz de cuenta que los únicos que pueden entrar son los profes. Ok. Y ellos creo que les llegó el resultado por correo, si no mal recuerdo, Dafne, ¿me dices? Ajá. Sí, de hecho, cuando termine la simulación, luego te mandan un correo con los resultados. ¿Y vienen las preguntas o no, Daf? Sí, haga de cuenta que cuando acabes la simulación,
te dan tus respuestas han sido enviadas. Y le ponen en ver puntuación. Y así se ve. Te pone las que tuviste bien y las que tuviste no, y las que estuviste malas. Y usted te marca cuál es la correcta. Ah, entonces no sean malitos, abran esa parte, ¿no? En la parte de español, en la página 38. En la pregunta. Sí, ¿qué dije? En la pregunta 38. Ya, maestra. ¿Sí, ya? Ok, ¿lo podrías leer? Maestra. En el siguiente enunciado identifica cuál es el tiempo y el modo del verbo en mayúsculas. Después observaron a la muchedumbre asustada. Inciso A. No, inciso A, presente indicativo. Inciso B, copretérito de indicativo. Inciso C, pretérito de indicativo. Inciso D, presente de subjuntivo. El subjuntivo. Ok, creo que esta parte es la que menos nos sabemos, ¿no? Podemos conjugar, pero no identificar. Entonces, por ahí ustedes mismos tienen ya la respuesta y saben si se equivocaron o no. Pero más que darme la respuesta, yo quisiera saber qué implica hablar de pretérito de indicativo. Bueno, el pretérito del indicativo es una acción del pasado que ya terminó. Del pasado que ya terminó. Ajá. Ok. Y además el indicativo indica que está seguro y presenta una afirmación y no hay duda. Ajá. Ok. ¿Y tuviste correcta tu respuesta? No, yo ahí ¿Qué todavía habías no lo colocado? sabía. ¿Cómo? Yo ahí todavía no lo sabía y ya aprendí pues que conlleva cada tiempo verbal, que pretérito, copretérito, pospretérito, presente, futuro. Y hay que estarle dando como un repaso, ¿no? Porque esto no lo, aquí por ejemplo se los aislaron y les pusieron solamente el verbo, ¿no? Pero hay ocasiones en que se los colocan en texto. Entonces, tenemos que estar muy, muy conscientes de qué está, identificar los diferentes tiempos y modos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica el presente subjuntivo? ¿Alguien sabe? Es una acción del presente pero presenta duda. ¿Ok? Pero más que duda es imperativo, ¿sí? Es un mandato. Ajá. Y puede estar en una acción presente o a futuro, ¿ok? Y por ejemplo, lo que sería el pretérito imperfecto. Que también aquí, por ejemplo, en México le llamamos copretérito, pero ustedes lo estudian en inglés y entonces lo conocen. Es una acción del pasado que no se sabe si ya terminó y tiene las terminaciones ia y aba. Ah, ok. Y lo que sería un presente de indicativo. ¿No son los que terminan en ando yendo? Ando yendo, ok. ¿Y qué expresa? Una acción que se anda haciendo al momento, por ejemplo, estoy haciendo la limpieza o algo así. Ok, Estoy muy corriendo. bien. Ujú. Entonces, si identificamos las terminaciones ando yendo, bueno, entonces ya llevamos una ventaja, ¿sí? Muy bien.
Vámonos a la pregunta 39, que de hecho también es sobre conjugación, ¿no? Y nos habla del copretérito. ¿Qué es el copretérito? Es una acción del pasado que no se sabe si terminó y termina y allá va. Ajá. Y entonces, ¿qué terminación estaríamos buscando? Entre las opciones que nos da, que nos dice, identifique el enunciado con verbo en copretérito. ¿Cuál sería nuestra respuesta? El inciso B. La B. La B. ¿Por qué? Porque el verbo de la Porque tiene oración una. es formar y terminaba en conformaba, está conjugado. Conformaba. Está conjugado y tiene una terminación aba. Muy bien. ¿Ok? ¿Ahí hay alguna duda? No, maestra. Entonces, ¿nos seguimos? Vamos a la pregunta 40, donde nos dice, el propósito de la noticia es, aquí ya les están cambiando de la gramática a los géneros, y en este caso a los géneros informativos, ¿sí? O periodísticos. ¿Cuáles son los géneros que ustedes conocen? Ya los hemos visto. ¿Quién me los dice? ¿Ya no se acuerdan? Géneros en Periodísticos. políticos, deportivos, mundiales, internacionales. Esas Bueno, son las secciones. ah, Dafne, no confundir las secciones del periódico con los géneros, ¿sí? Las secciones del periódico pueden ser primera plana, editorial, política, deportes, ¿sí? Espectáculos, economía, ¿sí? Esas son las secciones, Dafne. ¿Cuáles serían los géneros? ¿No recordamos? Los poemas, las novelas y las obras de teatro. ¿Ok? Pero esos son géneros literarios. El cuento, la novela, el mito, la leyenda, el texto dramático, ¿sí? Esos son géneros literarios. ¿Cuáles serían los géneros periodísticos? Revistas, periódicos, internet. No. Ok, fíjense bien, porque les pusieron la pregunta y no sabemos los géneros. Los géneros son la noticia, el reportaje, la editorial, la carta al editor, la columna, ¿sí? ¿Qué otro? Mm, ya dije el reportaje, ¿verdad? Que es híbrido, ¿ok? la Entonces, entrevista. La jornada. la entrevista, ¿sí? Todos esos son géneros periodísticos, ¿sí? A través de ellos se refleja la información que se publica en los periódicos, las revistas, el internet, etcétera, etcétera. Ajá. En sus diferentes secciones. En primera plana, en editorial, en carta para el editor, en política, en economía, en sociedad, en estado, en ciudad. ¿Sí queda? Entonces, no confundir. Aquí, por ejemplo, les están solicitando la información del primer género, que es el más sencillo, la noticia, ¿sí? Esa que nosotros la revisamos muy al principio del curso y después la volvimos a revisar con la lectura. ¿Qué, qué, este, qué características tiene? Que contesta en el primer párrafo el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, ¿sí? Está escrita en forma de
eh, triángulo inverso, ¿sí? Empieza por lo más importante y concluye o cierra la información con lo más básico, ajá, con lo que ya conocemos. A final de cuentas, las noticias no terminan, por eso no hay conclusiones en la noticia, hay cierres. ¿Y a qué se refiere? Al cierre de la edición. ¿Hasta dónde se quedó la información? Al cierre de la edición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en su pregunta nos dice, el propósito de la noticia es eh, A, dar a conocer un acontecimiento actual importante. B, comentar sobre un suceso diario. C, dar a conocer la postura del periódico sobre un hecho. Y D, mostrar diferentes posturas en un acontecimiento actual. Lo que están haciendo es colocarles características de diferentes géneros periodísticos, informativos y de opinión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos dice, dar a conocer un acontecimiento actual importante, al ser el género de la noticia el más básico, primero da los acontecimientos y después podremos opinar, comentar, hacer reportajes, etcétera, etcétera. Pero la primera parte de una información es dar la noticia. Las otras características que les están dando son de géneros de opinión. Por ejemplo, mostrar diferente postura de un acontecimiento actual. Ahí podemos estar hablando de un artículo de opinión o de una columna, ¿sí? Dar a conocer la postura del periódico sobre el hecho. Esta es una característica del editorial que representa la visión o la postura que tiene un periódico frente a una noticia. Y B, comentar sobre un suceso diario. Ahí les están hablando sobre un género de opinión, ¿sí? Que es el comentario. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Entonces, tienen que revisar por ahí esos géneros. Están en los materiales que les he dejado en Classroom, ¿ok? Bien, entonces la respuesta sabemos que es la A, ¿sí? Pero sí tenemos que analizar por qué me están dando las otras características. ¿Cómo identifico la característica de la noticia? ¿Ok? Porque todas son características de géneros periodísticos, pero lo más básico es la noticia. ¿Ok? Vámonos a la pregunta. Ah, aquí ya se nos acabó. Entonces, vámonos a la pregunta de la simulación de habilidad verbal. ¿Sí la tienen por ahí? Ya me sé. Ok. Ya me Estamos en la pregunta 77, ¿sí? Pero previo tenemos una lectura. Ah, acuérdense que hemos estado viendo cómo abordar las lecturas, cómo sacar la información más relevante, ¿sí? Y centrarnos directamente en lo que nos piden. Entonces, le voy a pedir a Moisés si nos hace el favor de leerlo. Sí, voy, déjeme entrar, es que estoy cambiando del otro examen. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no escuché. Pregunta 77, hijo. Pero previo a la pregunta tenemos un texto. Ya es la parte de habilidad verbal.
Ah, era la de habilidad verbal, yo buscándolo en la de español. No, corazón. La parte de español ya la terminamos. ¿Dijo 77 o 72? 77. Ah, entonces ya la encontré. Ok. Bien, dice, el autor del texto se propone, dice, Ok, pero no leas primero la pregunta. Lee primero el texto. ok, Internet Addiction Disorder, que es una adicción de desorden adicción al Internet, pues. Dice, desorden clínico de la misma categoría que el alcoholismo. La adicción a Internet pasará de ser un mal hábito a figurar entre los desórdenes clínicos como el alcoholismo o la ludopatía. Según un manual del diagnóstico elaborado por varios psicólogos chinos del Hospital General de Pekín, los síntomas principales, según publicó el diario oficial China Daily, son navegar en Internet por más de 6 horas al día, y la tensión y el enfado generados por el usuario cuando no pueden conectarse a la red. Los internautas adictos dedican su tiempo a 5 actividades: juegos online, visitar páginas pornográficas, redes sociales, compras por internet y navegación en general. Un rotativo informó que en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero del mundo en su género. Una investigación realizada el año pasado por la compañía IC Interactive Corp reveló que el 42% de los internautas chinos se confesó adictos a la red, al igual que 18% de los estadounidenses. El tratamiento para esta adicción es prohibir la conexión a Internet a los pacientes, antes de proceder a desarrollar la ayuda psicológica, y complementarla con actividades en grupo para ayudarlos a socializar en la vida real. La falta de calor familiar y la ausencia de compañía y juegos reales son las principales razones para convertirse en un adicto a Internet. China es el país con mayor número de internautas en el mundo, 221 millones. Ok, hasta ahí. ¿De qué nos habla el texto? La adicción, ¿no?, que tiene... Bueno, es que Ok, es... espérate tantito. Sí, ¿Qué es una adicción? una adicción es un comportamiento que hace que te sientas dependiente a algo. Ok. ¿Dependiente a qué nos están mencionando aquí? Al internet. Al Internet. Ok. ¿Y con qué lo comparan? Con Con el la- alcoholismo y la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? Creo ¿Conocemos que, la palabra? creo que es alguien que es como adicto al juego o algo así. Exactamente, ¿sí? Eh, las dos adicciones nos las están poniendo al mismo nivel que el Internet, el uso del Internet. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque cada vez aumenta el número de personas que es adicto al internet. Ok. Y esa adicción, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo reconocemos que somos adictos? Porque empezamos a ser dependientes de algo. ¿Ok? ¿A qué? ¿Al internet?
al Internet. Yo, por ejemplo, que soy docente, que doy clases, día con día me levanto, me siento en esta silla, doy mis clases y después me sigo preparando materiales. ¿Eso implicaría una adicción? ¿no? ¿Por qué? Porque no está perjudicando su comportamiento, porque usted podría dejar de hacer eso y ya. Y alguien que tiene una adicción, si lo deja, puede tener abstinencia o mal comportamiento al dejar de hacer algo. Ok, bien. ¿Y qué es eso de abstinencia? Negarse a dejar de hacer eso, Ok. Negarme a dejar de ver qué. pues el internet, dejar de navegar, de ver videos o algo así, meterme a... En el texto nos mencionan qué es lo que ven esos adictos. Pues dice que son juegos online, visitar páginas pornográficas, redes sociales y compras por internet. Exacto. Entonces, si yo fuera una persona que me dedico a jugar en la computadora, ¿sí? A hacer apuestas con otros jugadores, ¿no? A ver quién gana, a eh, manejar las redes sociales, comentando situaciones o subiendo información de lo que estoy haciendo o lo que estoy dejando de hacer, implicaría esa adicción. Cuando utilizamos el aparato por otras circunstancias, no implica adicción, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta, no sé, la 1, las 2 de la tarde, sentados frente a la computadora. ¿Implicaría adicción? No, No, porque si estamos estudiando, pues es beneficiario para nosotros, pero si estamos en un fin de semana, desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, sí es una adicción. Muy bien. Ahora, ¿quién nos dice que es el país con mayor número de adictos? China China y de cierta parte de Estados Unidos. y cierta parte de Estados Unidos. Ok, ahora sí, Dafne, léenos la pregunta. Dice, el autor del texto se propone A, alertar a los internautas, B, prevenir la enfermedad, C, imponer una idea o D, motivar a los internautas adictos. Ok, ¿qué es lo que pretende? Alertar a los internautas. ¿Por qué? Porque el tema que se está presentando, que es la adicción, pues sí es un tema grave, ya que pues en China, los jóvenes, la mayoría, se les llaman hikikomoris, que son personas que se aíslan del mundo y solo se la pasan pues en la web, y es algo que pues nos ayuda mucho a la sociedad. Bien. ¿Por qué yo puedo descartar, por ejemplo, prevenir la enfermedad, Daniela? Porque como tal no está hablando de una enfermedad, sino más bien de la adicción que te provoca el internet. Y Yo- está diciendo lo que te puede causar estar mucho tiempo navegando. Entonces por eso es que yo diría que también es la de alertar a los internautas. Ok. ¿Alertarlos de qué? De los riesgos. y Ok. hacerse dependientes del internet. Hacerse dependientes del internet. Ok. Muy bien. ¿Nos podemos ir a la siguiente? ¿A la 78? ¿Quién me lee el texto? Nada más quiero uno, ¿eh? Es el mismo. Ok, viene del mismo texto, pero ¿cuál sería la pregunta? La de
La siguiente es la conclusión del texto. A. Ok, ¿nos lees las opciones? Sí. A. Los chinos señalan que permanecer horas en la red es una adicción. B. La adicción al Internet es semejante al alcoholismo. C. China es el país con mayor número de internautas en el mundo. Y D. Las encuestas revelan que hay muchos internautas adictos. Ok, ¿cuál sería la conclusión del texto? El inciso C, que dice que China es el país con mayor número de internautas en el mundo. ¿Y por qué? Porque ya es lo último que nos vienen mencionando en el texto, son los últimos 2 renglones, creo. Ok, entonces siempre lo que aparece al final del texto es la conclusión. O bueno, a lo mejor, o sea, no siempre, pero pues, porque unas veces puede estar como aquí comunicándote otro dato adicional que cierre, o otras veces puede estar poniendo algo más, no sé. Ok. ¿Por qué, por ejemplo, no puede ser la opción B? Porque es lo que se pronuncia lo primero, es lo primero que se escribe en el texto. Ok, entonces está dentro del planteamiento y no de la conclusión. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, no puede ser la opción D? Porque eso igual está planteado en otra parte del texto, está como ¿En a la qué mitad, parte? creo. ¿En qué parte? En el desarrollo. En el desarrollo. Muy bien. ¿Y por qué no puede ser la opción A? Porque también creo que se menciona al inicio del texto. Ok, entonces, si realmente nos están diciendo que tenemos que identificar una información que está en la conclusión, nosotros tenemos que tener bien claro que todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Me voy directamente a la conclusión y entonces puedo identificar la idea, ¿sí? Con la que cierra el autor. ¿Sí queda? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Y sigue la pregunta 79 que viene del mismo texto, ¿sí? Lisette, ¿me la puedes leer? Sí. Psicólogos chinos han elaborado un manual de diagnóstico. Este enunciado es A, una referencia, B, una explicación, C, un resultado, D, un hecho. Ok. ¿Cuál sería la opción, Lisette? Un hecho, ¿Por qué un hecho y no un resultado? porque el manual que se hicieron del diagnóstico es algo que es realidad, o sea, ya lo elaboraron y un resultado no podría ser porque hicieron una investigación, pero como tal no es un resultado porque todavía no es aprobado. Entonces, como tal, no es un resultado. Y una explicación tampoco porque es un manual. Ujú. Al igual que una referencia porque no es un libro como tal o algo así. Ok. ¿Qué es un diagnóstico? ¿Quién me dice? Es algo como un resultado clínico, no sé, es algo como que... ah, ¿A ustedes les han hecho diagnósticos? bueno, Pues yo ya no me acuerdo. ¿No? Ok. Un diagnóstico médico, Ajá. ¿Qué hace el médico cuando hace un diagnóstico? evalúa lo que tienes mal o estás enfermo, qué tienes. Y lo sabe a la perfección.
No, es con base en las preguntas que te hace y los síntomas que tienes. Exacto. Y hay ocasiones en que te manda a hacer estudios, ¿sí? Para entonces poder determinar cuál es tu mal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos están hablando de un diagnóstico, un manual de diagnóstico. Es algo previo a una investigación profunda donde entonces sí podríamos tener resultados, ¿sí? Apenas están viendo al enfermo, ¿sí? Y el enfermo, ¿qué podemos decir que tiene este enfermo? ¿De qué Una adicción padece? a Internet. Exacto, ¿sí? Entonces, por eso no puede ser un resultado porque apenas están viendo cuáles son las situaciones que presenta este enfermo. ¿Sí queda? Ok, vámonos a la pregunta 80, que de hecho viene del mismo texto. ¿Quién me la lee? Ay, no quiero tantos, gracias. Con uno me conformo. ¿Qué, maestra? Adelante. En la siguiente enunciado, la palabra subrayada significa: el rotativo informó que en caso de ser aprobado por el Ministerio de Salud, el manual se convertirá en el primero en el mundo. Inciso A, periodista. Inciso B, periódico. Inciso C, instrumento. Inciso D, noticia. Ok, ¿qué significa el rotativo? ¿El nombre de un periódico? El nombre de un periódico, ¿sí? Eh, en este caso, va ligado un poquito por cómo es el proceso de impresión del periódico, ¿sí? Los periódicos se imprimen en la rotativa, que son un número determinado ¿cómo se llama? Ay, son como tubos, ¿sí? Por los que va pasando el papel para irlo imprimiendo, irlo doblando, imprimirlo por delante, imprimirlo por detrás. Ya están, conformadas las páginas, ¿sí? Y enumeradas. Entonces va pasando por esas, rodillos, ¿sí? Y entonces se va imprimiendo el papel y se va, conformando para eh, colocar cada una de las partes del periódico, las secciones, y después doblarlo, ¿sí? Y el doblez es manual, pero a todo ese sistema se le llama rotativa, ¿sí? Entonces, de ahí toma el nombre del periódico y se llama el rotativo. Ajá, se está refiriendo a un periódico. Ok, en la pregunta, ¿qué? 81, 83, tenemos otro texto, ¿sí? ¿Quién me lo lee? No se hagan del rogar, que se nos va el tiempo. Yo me Adelante. dice los colores del cielo. ¿Quién no se ha maravillado alguna o muchas veces al contemplar un amanecer o atardecer con esos tonos rojizos o anaranjados con los que se tiñe el cielo? Pero, ¿por qué naranja? ¿Por qué el cielo es azul en el día y oscuro en la noche? La tonalidad del cielo no es más que el resultado de la interacción entre la luz procedente del sol y la atmósfera. En ella pueden aparecer fenómenos cromáticos muy variados e interesantes. En su mayor parte, la atmósfera terrestre es una mezcla de moléculas gaseosas en la que también hay partículas de polvo, cristales de hielo, cenizas, etc. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente desde el disco solar y el cielo diurno parecería tan negro como el nocturno, tal como ocurre en Mercurio y la Luna, o como observan los astronautas desde el espacio exterior, las estrellas y los planetas, debido a que estas están fuera de la atmósfera y no reciben luz difusa. Los planetas que tienen atmósfera provocan una coloración en los cielos. Por ejemplo, observamos a Venus y Marte con un tono rojizo, porque sus atmósferas están compuestas principalmente por dióxido de carbono. En cambio, el cielo de Neptuno es verdoso por el metano de su atmósfera.
La luz es energía que transmite tanto como partícula como onda electromagnética y viaja en el al vacío a través del medio material transparente como el agua, el aire y el vidrio. Así, nuestros ojos pueden ver solo un rango de longitudes de onda, los colores, desde el rojo, longitud más larga, pesando por, pasan- pasando por el anaranjado, amarillo, verde y azul, hasta el violeta, longitud más corta. Es decir, que a menor longitud de onda, el color estará más cerca del violeta, y a mayor longitud de onda, más se aproxima al rojo. El naranja y el rojo no sufren dispersión. Es por esto que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más dispersión tiene la luz. Y el color que más se desvía es el violeta, seguido por el azul. Por lo tanto, cuando el sol está más cerca del horizonte, el color que percibimos es rojizo o anaranjado, debido a que la luz solar atraviesa un mayor espesor de la atmósfera. En el caso del color del sol, va cambiando de amarillo a anaranjado y luego a rojo. Esto sucede porque la luz se va dispersando cada vez más en una porción mayor de la atmósfera en longitudes de onda más cortas como el violeta y el azul, y solo pasan sin desviarse las longitudes de onda más largas como el naranja y el rojo. Con todo lo anterior, se puede afirmar que la belleza del cielo depende en gran medida de los fenómenos cromáticos generados por la atmósfera. Es, esta lo convierte en arcoíris, coronas solares, auroras boreales y muchos otros raros, pero no menos y bellos disfrutables. Ok, ya se nos acabó el tiempo, entonces los veo al ratito, ¿sí? Y terminamos esta parte, ¿ok? Ya va a ser como Hasta luego, Excelente, maestra. maestra. Hasta luego, maestra. Los veo al ratito. Adiós. Bye. Bye.